A lo largo de este libro he insistido con estridencia en que la selección natural es la única forma de que la vida compleja pueda evolucionar. Ahora es el momento de confesar, eso no es estrictamente cierto. Hay otra forma. La vida podría ser diseñada por otra vida inteligente. No me refiero a la creación divina, sino a ese nebuloso futuro cercano en el que la raza humana será capaz de fabricar robots y máquinas artificialmente inteligentes que podrían parecerse en muchos aspectos a los animales y plantas naturales. Ya podemos diseñar ordenadores que pueden aprender y razonar y, casi, convencer a un observador de que su comportamiento podría ser humano. No es descabellado pensar que, dentro de 100 o 200 años, nuestros sistemas informáticos sean efectivamente sensibles, robots con apariencia humana, similares al comandante Data de Star Trek. Es probable que civilizaciones extraterrestres mucho más avanzadas que nosotros ya sean capaces de realizar este tipo de creaciones. La posibilidad, incluso la probabilidad, de esa vida robótica tiene implicaciones para nuestras predicciones sobre la vida en los planetas extraterrestres. Sí, como creen algunos astrobiólogos, la vida extraterrestre es probablemente artificial, es decir, fabricada. Seguirían siendo aplicables las reglas y limitaciones que hemos discutido en los últimos 9 capítulos. O tal vez las reglas y las limitaciones sean diferentes. Cuando la vida es el producto de un diseño claro e intencionado, la selección natural parece, a primera vista, tan frustrantemente ineficiente. Generación tras generación de crías de gacela nacen, destinadas a ser devoradas por los leones. Solo por casualidad nace una cría con las patas más largas, capaz de correr más rápido, y así escapar de ser comida. Las generaciones de moscas son devoradas por los pájaros, y entonces una mutación fortuita da a una de ellas rayas amarillas que ahuyentan a los pájaros. ¿Por qué hay que dejar todo esto al azar? ¿No sería la evolución mucho más rápida si las gacelas supieran que tienen que ser más rápidas y las moscas pudieran diseñarse para ser más asustadizas? Por supuesto, la propia belleza de la selección natural es que no requiere ninguna previsión. La selección natural explica la vida en el universo precisamente porque no se presupone ningún conocimiento previo. No es necesario ningún creador, porque el proceso evolutivo está garantizado para proceder incluso sin ninguna regla predefinida. La vida evoluciona, aunque lentamente, sin tener que saber a dónde va. Pero, ¿y si todo fuera diferente? ¿Cómo sería la vida si supiera a dónde va? Cangrejos en la isla. El físico de los años 50 Anatoly Neprov escribió una ciencia ficción extravagante y característicamente soviética. Su novela Cangrejos en la isla cuenta la historia de 2 ingenieros que realizan un experimento de cibernética en una isla desierta. Un único robot autorreplicante, un cangrejo, es liberado y busca la materia prima para construir otros robots. Pronto la isla se llena de crías de cangrejo robot. Pero los cangrejos empiezan a mutar. Algunos son más grandes que otros, y canibalizan sin piedad a los robots más pequeños en busca de piezas de repuesto para construir robots aún más grandes. ¿Cómo acabaría este experimento? Catastróficamente, por supuesto, como es habitual en el género. Los años 50 fueron una época llena de ambiciosas expectativas de la ciencia y la ingeniería. Aunque las visiones de los coches voladores y los robots personales eran demasiado optimistas, muchas de las ideas que flotaban durante esa época eran conceptos razonables, aunque la tecnología estuviera mucho más atrasada de lo que la gente esperaba. En 1956, un artículo de la popular revista Scientific American hablaba de la posibilidad de resolver los problemas de la producción de alimentos mediante la creación de plantas robóticas artificiales que absorbieran los nutrientes, sintetizaran los productos químicos de los alimentos y luego se entregaran alegremente para ser cosechadas. En palabras del artículo, como Lemmings, un cardumen de plantas vivas artificiales nada hacia las fauces de la fábrica de cosechas. Lo más importante es que estas plantas artificiales también tendrían que reproducirse, al igual que los organismos vivos naturales. Tendrían que utilizar materiales naturales para construir nuevas copias de sí mismos, copias que seguirían realizando de forma fiable las mismas funciones de engorde para la cosecha. En principio, la idea es sólida. La selección natural ha dado al mundo una enorme variedad de plantas y animales, la mayoría de los cuales no son especialmente sabrosos para los humanos. Cuando entendemos cómo crece y se reproduce la vida, ¿por qué no utilizar este conocimiento para construir nuestras propias criaturas que se adapten mejor a nuestras necesidades, sin las limitaciones y el bagaje de su historia evolutiva? Si queremos comer carne, pero no queremos causar dolor y sufrimiento, seguro que podemos diseñar máquinas que cultiven músculos, sin cerebro ni sistema nervioso. Aunque parezca incómodo que esas máquinas naden como Lemmings hacia las fauces de una fábrica de cosechas, su comportamiento no es más que un programa informático que les hemos dado. No hay más sufrimiento que el que se produce al tirar a la basura el viejo smartphone. La tecnología humana ha empezado a avanzar por este camino, por ejemplo, utilizando la ingeniería genética para insertar genes particulares en otros organismos y crear, por ejemplo, bacterias o levaduras que produzcan insulina, formas de vida secuestradas para nuestros fines. Cultivar carne en un organismo sin cerebro animal está claramente dentro del rango de nuestra imaginación realista.
Pero, ¿qué podemos esperar de las civilizaciones alienígenas, posiblemente miles de años más avanzadas que nosotros? Es probable que sus mundos estén llenos de vacas y ovejas robóticas, que produzcan leche y carne a partir de una compleja maquinaria química miniaturizada. O tal vez esas civilizaciones estén formadas únicamente por organismos artificiales, que se alimentan, se reproducen, luchan y cooperan, sin que haya criaturas, naturalmente, evolucionadas a la vista. Tal vez las plantas y los animales artificiales cuidadosamente diseñados funcionen con más eficacia que los torpes organismos seleccionados naturalmente como nosotros, hasta el punto de que los extraterrestres, nativos, sean superados y sustituidos por sus propias creaciones artificiales. La mayoría de las historias de ciencia ficción sobre máquinas autorreplicantes son distópicas en extremo. Las intenciones bien intencionadas de crear vida artificial acaban con un número exponencialmente creciente de robots pululando por el universo, convirtiendo cada planeta y cada estrella en más y más copias de sí mismos. Incluso una simple bacteria podría significar el fin del universo, si sigue creciendo exponencialmente sin límite. La bacteria E. coli puede, en condiciones ideales, dividirse en 2 células hijas en unos 20 minutos. Partiendo de un solo organismo, en una hora habría 8. En un día, habría 4.000 millones, con un peso de 4.000 toneladas. En solo 72 horas, la masa de E. coli sería mayor que la masa del universo entero. Tal es la maldición del crecimiento exponencial. Por supuesto, esto no sucede. La ciencia ficción puede ser terriblemente pesimista, pero ese pesimismo es infundado. Hay otros factores en juego. Los recursos son limitados. Con el tiempo, incluso los cangrejos de la isla se quedan sin materiales con los que fabricar nuevos robots. Además, con tantas bacterias sabrosas, otras criaturas evolucionan para comerlas y se alcanza un equilibrio. No hay que preocuparse, el universo no va a acabar en el fango bacteriano. Es cierto que los humanos hemos causado un daño tremendo a nuestro propio planeta, pero difícilmente hemos destruido el universo. De hecho, no hay indicios en el cielo nocturno de que ningún organismo, biológico o artificial, haya extendido su influencia tan lejos y a lo ancho como cabría esperar si crecieran exponencialmente como las bacterias o los cangrejos robot. Pero también debemos ser cautos con nuestro optimismo. Confiamos en los antiguos procesos de selección natural para mantener a raya a las bacterias que se reproducen o a los cangrejos robot. Algo evolucionará para comérselos. Pero ¿y si estos no fueran bacterias, sino organismos inteligentes, trazando un camino para encontrar nuevos recursos, descubriendo nuevas formas de mejorarse a sí mismos, su aptitud evolutiva y su capacidad para aprender de los demás y de las generaciones anteriores? ¿Podría ser posible un ejército de inteligencias artificiales replicantes? En caso afirmativo, se les podría detener. ¿Hasta qué punto es realista que los planetas extraterrestres puedan estar habitados por criaturas artificiales tan avanzadas que puedan saltarse la propia selección natural? Y si eso es posible, ¿por qué una criatura así nunca ha evolucionado de forma natural? Si queremos saber si debemos o no temer a la inteligencia artificial alienígena, primero tenemos que entender qué tiene de especial Jean-Baptiste Lamarck y el cuello de la jirafa. Una de las razones por las que la evolución es tan lenta en la Tierra es que, en general, los niños no nacen con el beneficio de la experiencia de sus padres. Las crías de gacela saben instintivamente cómo huir de los leones, pero ese instinto de correr ha evolucionado penosamente a lo largo de las generaciones, y las crías que carecían de ese instinto simplemente se convertían en bocados para los leones. Pero imaginemos cuánto más rápida sería la evolución si la primera gacela madre que escapara de un león tuviera crías que temieran a los leones. En general, eso no ocurre. Descubrimientos recientes han revelado posibles mecanismos para que las experiencias extremas, como el hambre o la enfermedad, tengan un efecto en las generaciones futuras, pero ciertamente no parece ser un factor importante en la selección natural o evolución. ¿Por qué no? Antes de que los científicos comprendieran la naturaleza y el mecanismo de la herencia, se consideraba al menos una sugerencia razonable que las experiencias de la vida de un animal se transmitieran a su descendencia. Esta idea se asocia generalmente con el biólogo francés de la Ilustración Jean-Baptiste Lamarck, 1744 a 1829, quien, en el siglo anterior a Darwin, intentó explicar el hecho de que los animales parecen estar notablemente bien adaptados a su entorno. ¿Cómo pudo ocurrir esto? Jean-Baptiste tenía varias ideas sobre cómo podía ocurrir, pero es más conocido por sus 2 leyes de la herencia. En primer lugar, que los animales desarrollan rasgos que utilizan repetidamente y pierden rasgos que no utilizan. Así, los topos se volvieron ciegos, porque no utilizaban sus ojos bajo tierra, y, famosamente, las jirafas desarrollaron cuellos largos porque se estiraban para alcanzar las hojas altas. En segundo lugar, y de forma crucial, Lamarck propuso que los animales pueden transmitir estos rasgos adquiridos a sus crías. Si una perra madre ve una serpiente y se asusta, sus cachorros también se asustarán de las serpientes. Hoy sabemos que lo que se ha dado en llamar lamarquismo es en general incorrecto, y ha provocado un considerable grado de ridículo injusto para Jean-Baptiste.
Un biólogo alemán, August Weismann, intentó refutar la ley de los rasgos heredados cortando la cola de los ratones, generación tras generación, en busca de un ratón que naciera sin cola. Hoy en día nos resulta difícil tomar en serio esos experimentos, sobre todo porque al menos 100 generaciones de judíos han sido circuncidadas al nacer, sin que ninguno de sus descendientes haya nacido sin prepucio. Bueno, una de las cosas de la ciencia es que a veces basta con hacer los experimentos para convencerse de que el experimento no tenía sentido. Hoy en día, comprendemos realmente el mecanismo molecular de la herencia. Ahora sabemos que, en su mayor parte, ninguna de las reglas de la marca es correcta en el planeta Tierra. Pero no está nada claro que deban ser incorrectas. Es decir, deben ser incorrectas en todos los planetas, independientemente del tipo de bioquímica que utilicen los organismos para construir sus cuerpos y reproducirse. Tal vez la incorporación de experiencias en el equivalente alienígena de los genes no sea tan difícil como lo es con el ADN. Es justo decir que si existiera un planeta en el que se aplicaran las reglas de Lamarck, o si los habitantes de otro planeta diseñaran vida artificial que pudiera transmitir sus experiencias a su descendencia, la evolución tomaría un curso muy diferente, y probablemente irreconocible. Los animales y las plantas se adaptarían mucho más rápido si pudieran transmitir sus experiencias directamente a su descendencia. ¿Qué es lo que está fundamentalmente mal en las ideas de Lamarck? Los biólogos no pueden decirlo con certeza. Podemos decir que se equivocan aquí, en la Tierra, pero eso podría no ser más que una coincidencia de los mecanismos químicos por los que el ADN se reproduce en nuevas crías de animales. Sin embargo, hay dos argumentos que indican que es poco probable que la evolución lamarckiana sea el estado natural de las cosas en otros planetas. Desarrollo, desarrollo, desarrollo. La mayoría de la gente sabe que la selección natural funciona mediante mutaciones aleatorias. Las mutaciones favorables sobreviven y se extienden por la población, mientras que las desfavorables hacen que el desafortunado propietario muera rápidamente. Sin embargo, esa no es realmente una explicación exacta del proceso evolutivo. La mayoría de las mutaciones importantes, la inmensa mayoría, son muy malo para ti. Si tuviéramos que esperar a que las mutaciones favorables nos dieran ojos, o alas, o cuellos largos, estaríamos esperando mucho tiempo. En realidad, la mayoría de las adaptaciones favorables no se producen como una mutación para un brazo extra, sino como resultado de mutaciones mucho más simples que cambian la forma en que se desarrolla el embrión. Las influencias sutiles son poderosas y menos arriesgadas. Se pueden hacer vasijas de arcilla de formas y tamaños muy diferentes en un torno de alfarero variando sutilmente la fuerza que se ejerce sobre la arcilla mientras gira. Esto es mucho más bello que poner un trozo más de arcilla, a pesar de la admiración que sentimos por las creaciones artísticas de los niños de la escuela primaria que lo hacen. Consideremos el ejemplo más famoso de Lamarck, el largo cuello de la jirafa. Si eres un ancestro de la jirafa de cuello corto, ¿cómo puedes alcanzar las hojas altas que nadie más puede alcanzar? Existe la posibilidad de que tu bebé jirafa nazca con una mutación especial, un hueso extra en el cuello. Si la jirafa junior tuviera la suerte de poder alcanzar esas hojas inexploradas, tendría más probabilidades de sobrevivir y reproducirse que sus compañeras y transmitiría esa misma mutación a sus crías. Y muchos animales tienen ocasionalmente mutaciones que les proporcionan un hueso vertebral extra, pero las jirafas tienen el mismo número de huesos del cuello que un humano o un ratón. Una mutación importante no solo es improbable, sino también arriesgada. Un cambio tan importante en el esqueleto tendría que ir acompañado de cambios en otras partes del desarrollo del embrión. Todos los nervios y el suministro de sangre tendrían que cambiar también simultáneamente, de lo contrario el joven junior sería incapaz de funcionar como una jirafa en absoluto. Las grandes mutaciones no suelen ser buenas. Los cambios repentinos suelen perjudicar más que ayudar. La otra posibilidad es que se produzca una mutación mucho más sencilla, una mutación que afecte al modo en que crece la jirafa bebé. Quizá le empiece a crecer el cuello antes que a otros embriones de jirafa. O sus huesos del cuello crecen más rápido, o durante más tiempo. No hay más huesos del cuello, simplemente cada uno es más grande. Cuando este embrión nazca, tendrá un cuello ligeramente más largo, sin haber hecho ningún cambio drástico en el diseño básico del cuerpo, y así es como las jirafas tienen cuellos largos. En las últimas décadas, los biólogos han llegado a la conclusión de que es más probable que estos procesos más sutiles sean los que impulsen la adaptación de las especies, en lugar de las drásticas y repentinas mutaciones ventajosas. Como en el sector inmobiliario, donde los tres factores más importantes son ubicación, ubicación y ubicación, parece que en evolución las adaptaciones más fáciles de hacer son en desarrollo, desarrollo y desarrollo. Pero esto, por supuesto, es el mecanismo en la Tierra, y no dice necesariamente mucho sobre cómo evolucionan los animales en otros planetas. Sin embargo, hay un elemento de universalidad en esto. En realidad, no importa exactamente cuál sea el mecanismo de la herencia, podría ser el ADN, o alguna molécula equivalente, o incluso algún proceso inimaginablemente diferente al nuestro. Sea cual sea el proceso, podríamos argumentar que es poco probable que los cambios repentinos de funcionalidad sean beneficiosos.
Independientemente de cómo se reproduzcan las especies alienígenas, no deberíamos esperar que su descendencia sea radicalmente diferente de sus padres. Como se dice, si no está roto, no lo arregles. Una de las formas más intuitivas de visualizar este proceso ha sido popularizada por el biólogo teórico Stuart Kauffman. Utilicemos la metáfora de subir a la cima de una montaña con mucha niebla, como hicimos en el capítulo 2. Cuanto mayor sea la altitud, mejor se adaptará a su entorno en términos evolutivos, cuanto más largo sea tu cuello si eres una jirafa, o más rápido al correr si eres una gacela. ¿Cómo se llega a la cima de la montaña? A la adaptación máxima. Podrías subir lentamente, siguiendo lo que te parece un camino ascendente, esa debería ser una buena estrategia, pero si te diera un dispositivo mágico de teletransporte llamado mutador, que te mueve instantáneamente 100 metros en una dirección aleatoria, ¿lo utilizarías? Bueno, eso depende del terreno. Si estás en los llanos pantanos de Cambridgeshire, probablemente deberías. Es poco probable que estés cerca de una colina, por lo que saltar de un lado a otro es una estrategia tan buena como cualquier otra. Pero si estás subiendo en el distrito de los lagos, o en las montañas humeantes, es mejor que te arrastres en una dirección constantemente ascendente. En una montaña, subir suele llevarte hacia arriba. La mayoría de las veces, saltar de un lado a otro es más probable que te extravíe que te ayude a alcanzar la cima. Los paisajes evolutivos, por razones que se explican con más detalle en el libro de Kauffman, suelen ser escarpados pero graduales, como el distrito de los lagos. Sigue escalando. No te teletransportes. No mute. Esta es una regla que podría aplicarse en cualquier planeta. El enfrentamiento, la mar contra la selección natural. La segunda razón para pensar que es poco probable que la evolución lamarckiana sea la norma en otros planetas proviene de las simulaciones por ordenador. Es muy tentador pensar que heredar la experiencia es útil, ¿cómo podría ser peor más información que menos? Sin embargo, no podemos hacer suposiciones como sin probarlas. ¿Qué muestran las simulaciones? Los científicos han implementado versiones informáticas de mundos evolutivos con montones de criaturas virtuales de software llamadas agentes, que compiten entre sí por los recursos virtuales. Los agentes reciben una inteligencia artificial muy limitada, una red neuronal, y se les deja aprender sobre su entorno virtual. Ellos luego mutan y evolucionan según dos reglas diferentes. Un conjunto de criaturas virtuales evoluciona por selección natural, agentes darwinianos, y los agentes especialmente exitosos se vuelven más numerosos, mientras que el otro conjunto, agentes lamarckianos, puede transmitir su red neuronal aprendida a su descendencia, es decir, su descendencia comienza su vida con la información que ha aprendido la red neuronal de sus padres. ¿Cuál tendrá más éxito? Póngalos a pelear en una jaula, ¿quién ganará? ¿Lamarck o Darwin? La respuesta es, depende. En un entorno relativamente constante, poder transmitir tu experiencia a tu descendencia es más beneficioso. Las crías lamarckianas comienzan su existencia sabiendo ya mucho sobre cómo encontrar y explotar recursos, mientras que las que no heredan la experiencia de sus padres tienen que aprender todo sobre el mundo desde cero. La evolución lamarckiana, si es que existe un mecanismo para ello, es más eficaz. Nacer inteligente suena ganador, pero en un entorno cambiante, las tornas cambian. Nacer sabiendo del mundo puede ser una desventaja si el mundo está siempre cambiando. Los bebés lamarckianos parten convencidos de que hacen lo correcto, solo para descubrir que les han dado un mal consejo. Las hojas de la copa del árbol ya no son sabrosas, son venenosas. ¿Ahora qué vas a hacer con tu largo cuello? Al igual que el mutante teletransportado de Kauffman, se encuentran en un terreno desconocido sin una forma obvia de desaprender sus ahora inútiles conocimientos. A la inversa, y de forma algo confusa, en un entorno cambiante, cabría esperar que los bebés lamarckianos estuvieran en ventaja. De repente aparece un nuevo depredador y, en una sola generación, la descendencia de los padres que se salvó por los pelos será más precavida. Esto es una ventaja. Rasgos que se puede transferir de padres a hijos sin esperar a que se produzca una mutación genética rara se extenderá más rápidamente por una población. Sin embargo, en un entorno que cambia con rapidez, subirse a cualquier carro de combate es un negocio arriesgado. Al igual que invertir en cada nueva criptomoneda que aparece, es más probable que te dirijas a un camino sin salida que a un camino hacia la riqueza. Es cierto que este tipo de simulaciones por ordenador y experimentos mentales solo nos hablan de entornos informáticos e imaginarios, y no pueden decirnos realmente hechos sobre extraños mundos extraterrestres que existen realmente. No podemos estar seguros de que la herencia lamarckiana sea superada por la selección natural en un entorno cambiante en un planeta real. Pero nos da importantes elementos de reflexión. La historia evolutiva de la Tierra ha sido una de cambios ambientales masivos. El asteroide que supuso el fin de los dinosaurios no fue nada comparado con los trastornos que ha sufrido la vida en los últimos 3.500 millones de años. En un momento dado, los océanos se congelaron desde el Ecuador hasta el Polo, lo que claramente supuso un enorme desafío para toda la vida, y solo unos pocos organismos adaptables sobrevivieron. No conocemos la historia climática de otros planetas,
pero sí se parecen algo a la de la Tierra. Quizá los organismos lamarquianos que persistieron tenazmente con su experiencia heredada podrían haber muerto al principio de la historia del planeta. Para cuando la biosfera se calmó y se hizo más fiable, quizá solo sobrevivieron los selectores naturales darwinianos, laboriosos y cautelosos. Las formas de vida que creían saber lo que hacían se vieron sorprendidas cuando las reglas cambiaron. La clave es que no basta con heredar experiencias. Eso corre el riesgo de ser decididamente desventajoso en un entorno que cambia rápidamente. El organismo tiene que ser capaz de saber cuándo utilizar esas experiencias heredadas y cuándo rechazarlas. Ese conocimiento, o la inteligencia que esperaríamos que poseyeran las formas de vida artificial, es crucial para aprovechar la capacidad de la herencia lamarquiana. Pero ese mecanismo parece inverosímil en formas de vida primitivas como las bacterias, ya que ese tipo de toma de decisiones implica un nivel de procesamiento de la información bastante superior a las capacidades de las formas de vida simples. De hecho, requiere un aparato de toma de decisiones, un cerebro, en esencia. Tal vez los animales lamarquianos, si es que alguna vez existieron, no pudieron seguir el ritmo del entorno cambiante y se extinguieron mucho antes de haber desarrollado los cerebros necesarios para aprovechar su superpotencia latente. Hasta ahora, esto ha sido en gran medida una especulación. Tiendo a pensar que la herencia en otros planetas será similar a la de la Tierra, pero tampoco me sorprendería encontrar que los mecanismos lamarquianos también existieran en algunos mundos. Pero seguramente nosotros, como criaturas inteligentes, podemos hacerlo mejor que los agentes de software tontos. Seguro que podemos diseñar algo que funcione bien tanto en entornos constantes como cambiantes. O si no somos nosotros, seguramente un alienígena más inteligente que la raza humana puede estar diseñando organismos artificiales ahora mismo y enviándolos a colonizar el universo. Una solución mejor. Así pues, la posibilidad de que los organismos lamarquianos surjan de forma naturales, en el mejor de los casos, moderadamente inverosímil, basándose en los argumentos anteriores. Es claramente ventajoso, pero problemático, que mi descendencia se beneficie de mi experiencia, pero la selección natural no puede incorporar el beneficio de la experiencia a la siguiente generación. ¿Podrían crearse tales organismos artificialmente? ¿Y cómo podrían ser esos organismos artificiales? Si diseñáramos una criatura así desde cero, querríamos que aprendieran de la experiencia, porque eso les da claramente una ventaja evolutiva, pero querríamos que lo hicieran de forma más inteligente que los simples agentes de la simulación. En realidad, querríamos que lo hicieran como nosotros, pasando nuestros conocimientos de generación en generación. En realidad, los humanos somos bastante buenos guardando conocimientos y transmitiéndolos, y también adaptando nuestros conocimientos a las condiciones cambiantes, a diferencia de los pobres agentes de software lamarquianos. Las criaturas creadas artificialmente, con el propósito intencionado de acelerar la selección natural, deberían tener esta elusiva propiedad superlamarquiana. Deberían ser capaces de transmitir información de una generación a la siguiente, sin quedarse estancadas en adaptaciones sin salida en cuanto el entorno cambia. Deberían ser capaces de razonar, predecir y transmitir los rasgos que son útiles, al tiempo que hacen retroceder las adaptaciones que ya no lo son. Los organismos artificiales no tendrían un apéndice que se infectara, ni muelas del juicio que hubiera que extraer dolorosamente, ni mucho menos un canal de parto demasiado pequeño para bebés con cerebros grandes. Todos los mamíferos tenemos un nervio laríngeo que suministra señales cerebrales a nuestra laringe, controlando nuestras cuerdas vocales y permitiéndonos rugir, chillar y hablar. Por razones esencialmente arbitrarias, ese nervio hace un bucle alrededor de uno de los principales vasos sanguíneos cerca del corazón. Mientras que este pequeño desvío no tenía ninguna importancia para nuestros antepasados, que son peces, algunos animales como la jirafa han evolucionado con cuellos cada vez más largos, de modo que la laringe se aleja cada vez más del corazón. En la jirafa, ese mismo nervio hace un recorrido de 4 metros desde el cerebro hasta el cuello, pasando por el mismo vaso sanguíneo que en ranas y ratones, y todo el camino hasta el cuello de nuevo a la laringe. Cualquier organismo capaz de perfeccionar su propio diseño prescindiría inmediatamente de tal anomalía. Nuestra criatura hipotética sería capaz de adaptarse tanto hacia adelante como hacia atrás, hacia adelante en el sentido de predecir qué adaptaciones le serían beneficiosas en el futuro, y diseñar tales adaptaciones en sus cuerpos, hacia atrás en el sentido de identificar las partes inútiles o dañinas de sus cuerpos y eliminarlas de las generaciones futuras. Un organismo que pudiera hacer esto estaría bien situado para apoderarse de su mundo. Una criatura artificial diseñada por alienígenas superinteligentes seguramente tendría esa capacidad incorporada. La revolución cultural. Probablemente no se le haya escapado que el tipo de transmisión inteligente de la experiencia de una generación a la siguiente, junto con la capacidad de saber cuándo utilizar esa información, no es diferente de lo que vemos en la sociedad humana en la transmisión cultural de ideas de generación en generación. No necesitamos la genética para aprender ciencia, solo necesitamos una escuela. Y lo que es más importante, no necesitamos seguir una religión o una ideología política de forma indefinida e incuestionable, sino que podemos detectar cuando no está sirviendo a nuestras necesidades y cambiar de dirección.
La transmisión cultural de las experiencias son un proceso con características espantosamente lamarckianas. Efectivamente, heredamos una tendencia a ciertas ideas culturales de nuestros padres y de la sociedad, pero podemos moldearlas para nuestro mayor beneficio, alterarlas o incluso descartarlas. Puede que te críen unos padres que son unos músicos maravillosos, pero que tú decidas que no quieres ni tocar un kazoo. Las ideas culturales que se utilizan se refuerzan, las que se descuidan se desperdician. Imagina que pudieras elegir decir, ¿sabes qué, mamá? No creo que tenga un cuello uterino demasiado pequeño para la cabeza de mi bebé después de todo. Bueno, no puedes, porque tu cuerpo físico evoluciona por selección natural. Pero puedes decir que no te apetece arreglártela sin fármacos durante el parto, como hizo ella, o a la inversa, que no quieres tomar fármacos durante el parto, como hizo ella. La transmisión cultural de las ideas nos capacita en casi todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día estamos acostumbrados a la idea de la transmisión cultural y nos parece natural, pero los humanos solo han tenido lenguaje y, por tanto, la capacidad de explicar ideas desde hace unos 200 o 300 mil años. ¿Es esto una anomalía peculiar que no deberíamos esperar que posea ninguna especie alienígena? De hecho, somos los únicos ejemplos en la historia de nuestro planeta que tienen esta capacidad excepcional de difundir adaptaciones comunicándolas, en lugar de por la genética. Desde luego que no. Los pájaros aprenden los cantos de los demás y, en muchos casos, la transmisión cultural acumulada da lugar a dialectos arbitrarios en aves de diferentes regiones geográficas. Más avanzadas aún son varias especies de aves, como los cuervos y los herrerillos, que han demostrado copiar nuevas ideas, sobre todo, nuevas formas de encontrar comida, de otros individuos, lo que acaba provocando algo parecido a una cultura viral que se extiende por la población. En la década de 1920, las tetas azules de Inglaterra empezaron a descubrir que podían acceder a la nata de las botellas de leche que se entregaban en las puertas de los hogares, haciendo un agujero en la tarjeta o en el tapón de aluminio. Este comportamiento se extendió rápidamente por todo el país, y las aves que aún no conocían el secreto observaban a las que ya habían aprendido el truco. Los delfines de una localidad de la costa australiana enseñan a sus hijas, sobre todo a las chicas, a cubrirse el hocico con un tipo especial de esponja, para poder escarbar en busca de comida en la grava del fondo marino sin lastimarse el hocico. La transmisión cultural existe en el mundo animal que nos rodea, solo que no es tan poderosa y detallada como la nuestra. Se puede argumentar fácilmente que toda nuestra civilización, y todos nuestros logros tecnológicos y artísticos, habrían sido imposibles sin la capacidad de transmitir nuestras ideas a otros, no necesariamente a nuestros hijos, para que las desarrollen y mejoren. La ciencia y la tecnología se construyen sobre una capa tras otra de conocimientos acumulados, refinados y mejorados a medida que se transmiten de individuo a individuo. Cuando es necesario, se descartan las ideas inútiles, o simplemente erróneas, al menos la mayoría de las veces. Cuando Copérnico insistió en que la Tierra giraba alrededor del Sol, encontró cierta oposición, pero, sin embargo, en una generación, el paradigma había cambiado. Imagínese que una disposición genética de este tipo se anule en una sola generación. Es precisamente esta capacidad de mejorar y podar ideas la que ha hecho que la civilización humana avance a una velocidad tan vertiginosa. Y si este tipo de transmisión cultural se produce en otro planeta, puedes estar seguro de que la evolución será rápida y eficaz, como lo sigue siendo la nuestra. Por supuesto, no sabemos qué le depara el futuro evolutivo a la humanidad. Es muy difícil predecir dónde estaremos dentro de otro millón de años, porque no tenemos pruebas, ni en el mundo que nos rodea hoy ni en el registro fósil, que muestren dónde acabará esta rápida evolución cultural lamarckiana. Irónicamente, la ciencia ficción, que a veces es fácil descartar por irreal, puede darnos las mejores pistas. Durante los últimos 150 años, se han ideado miles y miles de escenarios más o menos plausibles con humanos y ecosistemas futuros. Gran parte de esto es, por supuesto, un disparate científico, pero los autores de ciencia ficción son de los pocos que se han tomado en serio la cuestión de las implicaciones filosóficas de un mundo futuro o un mundo extraterrestre, en el que hemos evolucionado con habilidades espectaculares y nuevas. Hagamos un breve experimento mental. Imagina que eres un miembro de una civilización alienígena muy avanzada, con la intención de extender tu legado por toda la galaxia. Llegas a un planeta deshabitado con la intención de sembrarlo con algo tuyo. ¿Qué debe poner allí? Una respuesta obvia es simplemente colonizar el planeta con miembros de tu especie. ¿Qué mejor manera de propagar tu herencia biológica y cultural? En el otro extremo, podrías colocar en ese planeta algo que se pareciera a tu antepasado más lejano, tal vez el último ancestro común universal de la vida en tu planeta, o incluso solo las sustancias químicas que fueron necesarias para que la vida comenzara en tu propio mundo. En la Tierra, las sustancias químicas necesarias eran probablemente el ARN, un pariente más simple del conocido ADN. Al dejar caer un poco de ARN en los mares de este planeta estéril, podrías encontrar, en unos pocos miles de millones de años, un ecosistema completo que había evolucionado, similar pero diferente a tu planeta natal.
El grado de similitud o diferencia del ecosistema es un tema de ferviente discusión entre los biólogos. Como ya comentamos en el capítulo 2, algunos científicos creen que volver a correr la cinta de la evolución conduciría a resultados radicalmente diferentes. No habría mamíferos ni caracoles ni pájaros, sino una colección de criaturas alienígenas irreconocibles. Otros creen que, aunque los detalles precisos serían diferentes, seguiríamos reconociendo las soluciones fundamentales a los problemas comunes, problemas incluyendo un equivalente a nosotros, los humanos, de 2 patas, con un cerebro grande y con herramientas. En cualquier caso, una cosa es segura, la evolución actuará mediante la selección natural. Todos los argumentos que he expuesto en este libro hasta ahora no serían menos válidos si el ARN de los mares primordiales hubiera aparecido espontáneamente o hubiera sido colocado allí por visitantes extraterrestres. Donde el origen de la molécula que crea la vida no importa, sino cómo se desarrolla en el intervalo de miles de millones de años. Pero hay otra posibilidad. En lugar de soltar una molécula biológica, podría ser un alienígena tan avanzado que sembraras este planeta con criaturas artificiales inteligentes, robots especialmente diseñados que tienen la capacidad de saltarse la selección natural. Están programados para tener la previsión de la que carece la naturaleza. Sus descendientes gacelas robóticas sabrían que las piernas más largas son mejores y rediseñarían su propio diseño para darles piernas más largas. Del mismo modo, los leones robóticos reprogramarían su propio software para poder acercarse a sus presas con más sigilo. ¿Cuál sería el resultado final de este escenario? ¿Seguiría habiendo depredadores y presas, como he predicho que debe haber en los mundos alienígenas? ¿O estas criaturas se perfeccionarían tan rápidamente que pronto las gacelas robóticas estarían construyendo naves espaciales para escapar de los leones robóticos y los leones robóticos estarían construyendo supercomputadoras para diseñar armas de destrucción masiva de gacelas robóticas? Este ridículo escenario no es tan trivial como parece, porque la idea toca algunos de los mecanismos y limitaciones más fundamentales de la evolución. ¿Puede la inteligencia y la capacidad de eludir la selección natural, eludir también los límites que impone el mundo natural? ¿Podemos, como especie inteligente, seguir expandiéndonos y consumiendo, confiando en que nuestra inteligencia nos sacará de cualquier desastre ecológico inminente? La naturaleza de la superinteligencia artificial. Imaginemos que un día una civilización extraterrestre, o quizás nuestra propia civilización en el futuro, inventa una inteligencia artificial con capacidades superiores a las de sus creadores. Una creación así tendría capacidades definitivamente lamarckianas, podría aprender de sus predecesores y de sus errores. Evolucionaría rápidamente y se volvería terriblemente eficiente. Algunos científicos y autores, como Stephen Hawking, han propuesto que se trata de una auténtica amenaza para la vida en la Tierra, y posiblemente para la vida en el universo. Otros, entre los que me incluyo, tienen más fe en que cuanto más superinteligente sea un organismo, menos inclinado estará a destruir y dominar por miedo. Pueden ser maliciosas y peligrosas o benignas y sabias estas superinteligencias alienígenas, pero, ¿cómo sería el ecosistema de un planeta habitado por tales organismos artificiales durante un largo periodo de tiempo? Debemos esperar algo que se parezca a grandes rasgos a las conclusiones que he sacado en los capítulos anteriores, o algo totalmente diferente, que rompa todas las reglas establecidas por la selección natural. A primera vista, muchas de las características familiares de los animales y las plantas que vemos a nuestro alrededor simplemente desaparecerían si los organismos de un ecosistema fueran todos superinteligencias artificiales. El profesor de Oxford Nick Bostrom, por ejemplo, sugiere que una comunidad de inteligencias artificiales compartiría la información de una forma tan eficaz y rígida que muchos aspectos del comportamiento animal serían innecesarios. Grandes cornamentas, plumas de pavo real, flores de colores, incluso el canto de los pájaros. ¿Por qué molestarse con formas tan peculiares e ineficaces de comunicar mensajes sencillos como «estoy aquí y soy fuerte»? Los organismos artificiales podrían conseguir el mismo resultado simplemente enviando un correo electrónico. Y si el sistema está bien diseñado, los controles garantizarán que el correo electrónico sea una forma de señalización honesta. Veas el capítulo 8. No se permiten perfiles falsos de Tinder. Incluso el juego sería innecesario, sugiere Bostrom, porque los organismos serán creados, sabiendo ya todo lo que necesitan saber para sobrevivir en el mundo, sin necesidad de experimentar y adquirir habilidades. Los cachorros robóticos de guepardo serán capaces de cazar gacelas el mismo día que se enciendan, sin necesidad de practicar con paciencia el acecho de sus compañeros de camada ni de jugar con animales más pequeños y presas heridas. Es de suponer que una superinteligencia artificial tiene algún objetivo en mente. Puede que no seamos capaces de predecir, o incluso de imaginar, cuál puede ser ese objetivo. Puede ser explorar el universo, o acabar con todas las demás civilizaciones, o, en el peor de los casos, fabricar clips, convirtiendo implacablemente toda la materia del universo en un montón cada vez mayor de clips. Si el objetivo de la inteligencia originaria es singular, fabricar clips, destruir el resto de la vida, es imperativo que este mensaje se transmita de forma fiable a todos los robots fabricantes de clips que se extienden por el universo.
Hay que incorporar un método de comunicación totalmente infalible. De lo contrario, el más mínimo error podría hacer que alguno de los robots empezara a fabricar grapas en lugar de clips. En ese caso, la competencia entre los robots superinteligentes que fabrican clips y los que fabrican grapas podría llevar a la guerra y a la destrucción. ¿Qué probabilidad hay de que este universo de ordenadores interconectados no haga otra cosa que comunicarse, reproducirse y llevar a cabo su objetivo singular? Posiblemente no mucha. Si ese mundo extraterrestre de organismos artificialmente inteligentes existe realmente, hay algunas cosas que no puede evitar, por muy inteligente o bien diseñado que esté. Por un lado, la inteligencia artificial no puede mejorar sin cambiar, y el cambio conlleva el riesgo de mutación. Por otro lado, incluso la estrategia más inteligente está potencialmente abierta a la explotación. La teoría de los juegos no puede ser descartada, ni siquiera por un ordenador de superinteligencia de ciencia ficción. Mutación, una bendición o una maldición. En la vida, es decir, en los organismos naturales como nosotros, las mutaciones se producen porque el universo tiene un elemento de aleatoriedad. Un rayo cósmico extraviado arranca un electrón de un átomo y la copia de su ADN se interrumpe. Una enzima puede ser específica en un 99,99% para una determinada proteína, pero siempre existe ese 0,01% de posibilidades de que la proteína, equivocada, sea absorbida. Errores como este pueden ser desastrosos. En general, una sola letra incorrecta en la enciclopedia que es tu ADN puede significar que, como embrión, serás incapaz de crecer y funcionar correctamente. Por tanto, la vida, terrestre o extraterrestre, no podría haber evolucionado nada parecido a la complejidad que tiene sin alguna forma de comprobación y corrección de errores cada vez que el ADN se reproduce. En general, este sistema funciona bastante bien. Las células de nuestro cuerpo se dividen y se reproducen todo el tiempo, lo que se aprecia con mayor claridad cuando pasamos de ser un bebé de 3 kilogramos a un adulto de 70 kilogramos. Cada célula recibe una copia fiel de su ADN, y si no lo hace, el resultado suele ser canceroso. Sin embargo, no todas las mutaciones son necesariamente tan malas. Una mutación que hace que los huesos del cuello crezcan un poco más como embrión puede ser beneficiosa o no para el adulto, pero probablemente no matará al embrión. La variación en los organismos individuales surge inevitablemente a través de las mutaciones, y también, al menos en la Tierra, a través del sexo. Todo esto es muy sencillo cuando se considera la selección natural, porque la selección natural no tiene diseño ni diseñador. Nadie sabe de antemano qué rasgos de un organismo son beneficiosos y qué rasgos son perjudiciales. Sin esa previsión, la única forma de probar diferentes variantes es mediante mutaciones y alteraciones aleatorias pero pequeñas sobre el tema que ya existe. Pero, ¿y si sé lo que quiero? ¿Y si tengo un plan sobre cómo debe ser y comportarse mi descendencia y no quiero dejar nada al azar? Considere la posibilidad de que una inteligencia artificial, o incluso un organismo biológico, cree un conjunto de sondas robóticas inteligentes autorreplicantes para volar y explorar, y colonizar, el universo. Cada sonda aterrizará en un planeta diferente y empezará a crear nuevas sondas como ella, de forma parecida a los cangrejos de la isla de Nepro. ¿Será cada sonda hija idéntica a la madre? Probablemente no. La sonda madre puede elegir hacerlas ligeramente diferentes entre sí, con una previsión inteligente. Una puede estar optimizada para nadar bajo el agua, y otra para volar en el aire, por ejemplo. ¿Pero habrá algún error, alguna mutación en el proceso? Parecería que, como cualquier ingeniero respetable, la sonda madre haría todo lo posible para garantizar que cada sonda replicada sea exactamente como debe ser. La ventaja de la mutación evolutiva solo existe porque la evolución no tiene previsión. Si tiene previsión, tiene sentido prescindir del azar. Pero incluso si puedes ser 100% preciso, y eres capaz de evitar completamente que los errores se cuelen en tu software, nuestro hipotético padre superinteligente, después de todo, hemos visto que la variación es, no obstante, necesaria. Incluso si no quieres mutaciones, necesitas una sonda hija nadadora y una sonda hija voladora. La descendencia de cada una de esas hijas también cambiará. Una sonda nieta para nadar en aguas profundas y otra para aguas poco profundas, por ejemplo. A medida que pase el tiempo y cambie el entorno del planeta, surgirá una gran diversidad de criaturas artificiales. No a través de los mecanismos con los que estamos familiarizados en la Tierra, pero sí diversos. Cada una de ellas estará perfectamente diseñada para su nicho, sin las incómodas muelas del juicio y los apéndices que llevamos, y que delatan nuestros orígenes como criaturas no diseñadas por nadie. Todo es un juego. ¿Significa eso que la visión de Bastram de un ecosistema de organismos artificiales individuales perfectamente preparados, totalmente interconectados y comunicados, no tendrá necesidad de música o juego o arte? ¿Serían estas las criaturas artificiales? Serían, en esencia, zánganos que operan por el bien de su objetivo general, aunque solo fabriquen clips. Estarían sin conflictos y sin competencia. Parece un ecosistema alienígena aburrido, pero al menos pacífico. Sin embargo, incluso una comunidad también engrasada y superinteligente está sujeta a las leyes de las matemáticas. La teoría de los juegos,
como ya comentamos en el capítulo 7, es despiadadamente inevitable. Si la explotación es rentable, la explotación se llevará a cabo. ¿Qué significa esto para nuestra superinteligencia de mente única? Un hipotético enjambre de robots fabricantes de clips se mantiene en línea gracias a la propia programación que da a cada organismo su propósito. Mientras el software esté intacto, cada organismo cumplirá fielmente su tarea. Pero ¿qué pasa si surge una mutación que da a un solo robot la oportunidad de reescribir su código? De hecho, ya hemos visto que la capacidad de cambiar la programación de sus bots hijos es esencial. Y si, por ejemplo, un organismo decide que la mejor manera de cumplir su destino es canibalizar a los demás bots. El egoísmo es una amenaza que estará presente incluso en una comunidad de alienígenas artificiales superinteligentes. En la sociedad más perfectamente cooperativa de individuos desinteresados, tomemos como ejemplo las células de nuestro cuerpo. Una mutación egoísta puede ser desastrosa. Cuando todo el mundo asume las mejores intenciones de los demás, el explotador hace su agosto. Cuando una de las células de nuestro cuerpo decide volverse egoísta, reproduciéndose sin control y sin aportar una función al organismo, tenemos cáncer. Cuando todos cooperan, permitir el acceso abierto es la estrategia más eficiente. En un pueblo pequeño, no se cierra la puerta con llave cuando se sale, y en el cuerpo sano, el sistema inmunitario no identifica a otras células del cuerpo como invasoras. Pero nuestro enjambre de robots sujetapapeles deja sus puertas traseras conceptuales sin cerrar, una vulnerabilidad de software que es fácilmente aprovechable. Por lo tanto, una mutación egoísta, incluso si no es una mutación aleatoria sino una cuidadosamente calculada, socavará la integridad del esfuerzo comunitario. Como en toda la teoría de juegos, el éxito o no de un mutante de este tipo depende de la respuesta de los demás jugadores. Tal vez el mutante se extinga. Quizás se alcance un equilibrio en el que los robots comunales compartan planeta con los egoístas. O tal vez la empresa comunal del clip esté condenada. Ahora bien, se podría pensar que, al ser superinteligentes, más inteligentes que yo, por lo menos, los robots padres alienígenas serán conscientes de este peligro y tomarán medidas para evitarlo. Incluso nuestro propio cuerpo tiene mecanismos para detectar y vencer el cáncer, y la raza humana no se extingue solo porque el cáncer sea siempre una posibilidad. Sin embargo, y aquí está la trampa, hemos postulado que esta mutación es una reescritura de código en un bot que es en sí mismo superinteligente. En historias de ciencia ficción como Terminator y Matrix, los humanos hacen débiles pero valientes intentos de luchar contra una inteligencia artificial que se apodera del planeta Tierra, intentos que parecen condenados, a pesar del obligatorio final heroico, porque nuestro adversario es mucho más poderoso que nosotros. Pero en mi caso hipotético, el bot renegado tiene capacidades similares a las de su señor. Las probabilidades son ahora radicalmente diferentes. Como J.K. Rowling dijo, el otro lado también puede hacer magia. Como cualquier estrategia uniforme, parece inevitable que la fabricación de clips acabe siendo frenada por estrategias alternativas que puedan, al menos parcialmente, competir con éxito con la ortodoxia. Superinteligente no significa invulnerable. La parca. Podría parecer que evitar morir es una parte esencial de la vida de todos los organismos de este planeta, desde la gacela que huye del guepardo, hasta el guepardo que no quiere morir de hambre, desde las rosas que cultivan espinas para evitar ser comidas, hasta los bioquímicos que investigan la cura del cáncer. Parece obvio que los animales quieren vivir para siempre, cuanto más tiempo tengan en sus manos, más hijos podrán crear y esa es, al fin y al cabo, la moneda de cambio de la selección natural. Llevando este argumento más allá, podríamos esperar que los extraterrestres fueran más inteligentes y avanzados que nosotros, que vivieran más tiempo y, tal vez, que vivieran para siempre. Parece que estamos tentadoramente cerca de resolver todos y cada uno de los problemas médicos del cuerpo humano. El excéntrico biólogo millonario Uri de Grey ha afirmado que el primer ser humano que vivirá hasta los 1000 años ya ha nacido, y ha apostado su fortuna en la creación de una empresa para conseguir este objetivo. Seguramente las civilizaciones alienígenas están muy por delante de eso. Seguramente los extraterrestres saben cómo eliminar la muerte por completo. La literatura de ciencia ficción está llena de sugerencias sobre cómo conseguirlo. Por ejemplo, que sustituyamos poco a poco nuestros órganos defectuosos por sustitutos artificiales, hasta que nos convirtamos totalmente en cyborgs, salvo que sigamos conservando esa esencia fundamental que es, nosotros, nuestra alma, si se quiere. La cuestión de si tal cosa es posible se ha debatido durante siglos, desde que Descartes declaró por primera vez que la mente y el cuerpo estaban separados y eran irreconciliables. Muchos autores, tanto de ciencia ficción como científicos como Nick Bostrom, también se plantean si podemos, de hecho, alcanzar la inmortalidad mediante cargarnos en un programa informático, completando así la transición de organismo biológico a artificial, sin dejar de ser nosotros. Aunque no podamos hacerlo, quizás una civilización alienígena suficientemente avanzada haya desarrollado la tecnología. Pero, como biólogo evolutivo, mi mente se inclina por una pregunta completamente diferente. Aunque pudiéramos vivir eternamente, ¿lo haríamos? ¿Es siquiera evolutivamente factible?
Porque ningún organismo natural vive eternamente. Es cierto que carecen de la previsión y la tecnología de las creaciones artificiales, pero existen desde hace mucho más tiempo. Resulta que hay buenas razones por las que la inmortalidad es una mala idea. La teoría evolutiva sugiere que la muerte no es una característica exclusiva de la vida en la Tierra. Aparte de las civilizaciones alienígenas tecnológicamente sofisticadas, los animales de otros planetas morirán. La muerte es esencial para la evolución, y, al menos hasta que se invente la tecnología, la evolución es la única manera de que puedan surgir animales complejos a partir de otros simples. La muerte es esencial para la evolución por 3 razones. En primer lugar, y lo más obvio, si nadie muriera, nos quedaríamos sin espacio. La evolución funciona porque los organismos tienen descendencia, y porque esa descendencia difiere de sus padres. Si no hay lugar para los hijos porque los padres se niegan a abandonar el cuerpo mortal, no puede haber cambios en las funciones y adaptaciones de los organismos. La evolución se estanca cuando los padres no dejan paso a los hijos. Una ameba inmortal sencillamente nunca habría evolucionado los ojos. En segundo lugar, el mundo está lleno de cambios. Por muy inteligentes que seamos los padres, por mucho que sepamos, y realmente creamos que lo sabemos, cuál es la hora correcta de acostarse para nuestros hijos, qué deben comer y dónde, o incluso si deben ir a la escuela, tarde o temprano, el mundo cambiará bajo nuestros pies, y listo, nuestros hijos nos están enseñando a usar nuestros smartphones, y a no avergonzarnos en Snapchat. En un mundo lleno de dinosaurios, literal y figuradamente, el impacto de un asteroide supondría un desastre si no hubiera otros organismos, con nichos diferentes, soluciones distintas a los problemas de la vida y oportunidades distintas. En un planeta sin muerte, incluso un pequeño cambio ambiental podría llevar a la muerte de todos. En tercer lugar, y lo más importante, la vida está llena de compensaciones. Es una característica irreconciliable del universo que no se puede tener todo lo que se quiera de todo. La inmortalidad tiene un coste. Si es posible, como sugiere de Grey, corregir los errores de la replicación celular, sustituir los órganos defectuosos y garantizar que nuestras arterias no se obstruyan, todo ello tiene un coste en otros ámbitos. Tal vez las arterias recubiertas de teflón nunca provocarían una cardiopatía coronaria, pero podrían reducir la capacidad de luchar contra las infecciones o de correr por una montaña. Un excelente ejemplo de las compensaciones evolutivas en general es la armadura defensiva. Si te aterrorizan los depredadores, puedes desarrollar un fuerte caparazón como el de una tortuga y unos cuernos puntiagudos como los de un triceratops, como vimos en el capítulo 7, pero pagas por ello en agilidad, perdiendo velocidad y maniobrabilidad. Quizás sea mejor arriesgarse a ser comido y moverse un poco más rápido. En un mundo de tortugas de 200 años, la liebre tiene una ventaja, aunque sea fácilmente atrapada por un zorro. La longevidad es un intercambio, y el equilibrio está siempre en el medio, nunca en un extremo. Imaginemos un planeta en el que todos vivieran para siempre. Podemos especular sobre el coste que podrían pagar, quizás, como las tortugas, se arrastran muy lentamente. ¿Y qué pasa con el individuo que puede correr rápido, pero no vive tanto, quizás 1000 años en lugar de 1 millón? Este individuo podría tener una gran ventaja al ser más capaz de evitar a los depredadores y encontrar comida, por ejemplo, por lo que sus genes acabarían extendiéndose por la población. La evolución nos muestra, tanto en la teoría evolutiva como en el mundo que vemos a nuestro alrededor, que hacer una inversión excesiva en una postura extrema no puede estar realmente justificada. Los extremistas, en cualquier campo, siempre son susceptibles de ser moderados, que pueden aprovechar el término medio. En la Tierra, muchas especies tienen mucho éxito gracias a la estrategia de vivir una vida corta pero productiva. Cuando las moscas de mayo emergen como adultas, solo viven para reproducirse y mueren rápidamente, a menudo después de unas pocas horas. Para ser eficientes, las moscas de mayo adultas ni siquiera tienen boca ni sistema digestivo. No tienen tiempo para alimentarse, solo para aparearse. Las hormigas machos solo viven para inseminar a la reina. Lo más impresionante, para nuestros estándares, con nuestra obsesión por el sexo, es que los pequeños marsupiales parecidos a las musarañas, llamados antechinuses, tienen una temporada de apareamiento tan feroz que todos los machos simplemente mueren de agotamiento después de aparearse continuamente durante un par de semanas. Para los animales que explotan estos nichos, la idea de vivir para siempre sería simplemente un mal juicio. También están adaptados para explotar su propio estilo de vida y su propio entorno, y vivir una larga vida no forma parte de esa adaptación. Si se le da la inmortalidad a un antechinus macho, pagará un coste, sus apareamientos serán menos frenéticos, ya que tendría que ahorrar algo de energía para aparearse también el año siguiente. Su sistema inmunitario no se vería dañado mortalmente por la cópula constante, pero se vería superado por sus temerarios colegas. Se aplican los mismos argumentos a la vida artificial. Seguro que una civilización extraterrestre lo suficientemente inteligente podría diseñar una forma de sortear estos retos de ingeniería. Probablemente no. Las compensaciones son una característica demasiado fundamental del universo.
Podrías utilizar una cáscara de titanio duradera para tu piel de cyborg, o tal vez una de plástico menos duradera pero más ligera sería suficiente. Sí, se podrían diseñar baterías que nunca se gasten, pero ¿es realmente necesario? Quizás unas que duren solo 5000 años le darían la capacidad de volar más rápido. Incluso para una forma de vida radical, tecnológica y no darwiniana, se siguen aplicando muchos de los principios que utilizamos para entender la evolución de la vida en la Tierra, por lo que es poco probable que se diseñen para vivir eternamente. A primera vista, los organismos artificiales parecen abrir un abanico ilimitado de posibilidades para los ecosistemas alienígenas. Su capacidad para rediseñarse a sí mismos, para adaptarse casi instantáneamente a los cambios del entorno y para predecir lo que se necesita para ayudarles a alcanzar sus objetivos, significa que la selección natural simplemente no se aplica a ellos. Entonces, ¿podemos predecir algo en absoluto sobre cómo podrían ser? Sí, aunque la selección natural no opere en estas criaturas, algunas de las reglas de la evolución seguirán aplicándose, por muy flexibles y autodiseñadas que sean. Incluso las formas de vida artificiales superinteligentes están sujetas a las restricciones impuestas por la teoría de los juegos. Después de todo, competirían con otros organismos superinteligentes como ellos. Y algunas cosas, como las mutaciones e incluso la muerte, no pueden eliminarse solo por ser increíblemente inteligentes. Pero, es probable que nos encontremos con un planeta de formas de vida artificial. Extrañamente, no hay ningún indicio de que el universo haya sido invadido por esos robots superpoderosos. Si los astrobiólogos se preguntan por qué no hemos encontrado hasta ahora ningún indicio de vida extraterrestre, deberíamos estar doblemente confundidos sobre por qué no hemos encontrado ningún indicio de supervida extraterrestre. Una vez creada, la IA se apoderará del universo. Bueno, todavía no ha ocurrido, así que quizás el riesgo sea menor de lo que pensamos. Factores como la cooperación y el egoísmo, así como la necesidad de navegar por el equilibrio entre los recursos y la longevidad, han impedido que las bacterias se apoderen de la Tierra, y podrían impedir que los robots alienígenas se apoderen del universo. ¿Y qué pasa con las formas de vida artificiales que son más modestas en sus capacidades? ¿Podría un planeta evolucionar un ecosistema entero por sí mismo, basado en formas de vida artificiales que aceleren la evolución al tener al menos una capacidad lamarquiana básica, transmitiendo sus experiencias de toda la vida a su descendencia? Es posible que estos organismos no tengan tanta ventaja sobre la selección natural después de todo, al menos no hasta que puedan evolucionar la capacidad de comunicarse, cooperar y planificar sus estrategias evolutivas intencionadamente. Si eres una especie alienígena que siembra un planeta con algún organismo artificial prototípico, quizás sea mejor sembrarlo con criaturas darwinianas, en lugar de lamarquianas. Es posible que nosotros mismos seamos criaturas artificiales, sembradas en el planeta Tierra por extraterrestres inteligentes hace miles de millones de años. La idea de que la vida en la Tierra comenzó en el espacio exterior, conocida como panspermia, no es nueva, ni tampoco una sugerencia ridícula en sí misma. Los astrónomos Fred Hoyle y Chandrasekhar Ramasine sugirieron que las moléculas necesarias para la vida se crearon en otro lugar de la galaxia y llegaron a la Tierra en meteoritos. Estudios recientes sugieren que la vida bacteriana es capaz de sobrevivir durante millones de años en el espacio, hasta el punto de que la roca expulsada de la Tierra por el asteroide que mató a los dinosaurios podría haber llegado ya a las lunas de Júpiter. Cuando finalmente lleguemos allí, es muy posible que encontremos vida basada en el mismo ADN que la nuestra, transportada por bacterias latentes en un viaje de 60 millones de años. Pero esta idea de la panspermia dirigida, de que una inteligencia alienígena colocó deliberadamente vida, o sustancias químicas que dan vida, en otro planeta para poner en marcha la evolución, no se encuentra solo en la ciencia ficción. Carl Sagan y Aya Sivsklopsky lo propusieron en la década de 1960. Tal vez incluso haya ocurrido en la Tierra. Si una raza extraterrestre depositara las semillas de la vida en la Tierra, y luego dejara el planeta a su suerte, entonces esa vida evolucionaría según las mismas reglas que la vida surgía espontáneamente. Lo más probable es que no seamos capaces de distinguir esos simples organismos artificiales de los biológicos, reales. Quizás nosotros mismos descendamos de gusanos alienígenas depositados en Tierra para evolucionar en lo que pueda venir. Si la vida biológica es indistinguible de la vida artificial, tal vez no haya diferencia. Pero no hay ningún signo de ello, ninguna huella de interferencia alienígena. También podríamos haber evolucionado de forma natural. Mostramos todos los signos de la selección natural pura y dura, sin rastro de la aceleración lamarquiana. A menos que, en realidad, tenemos la capacidad de adaptar nuestra evolución, de difundir las ideas y experiencias de nuestra vida tanto a nuestra propia descendencia como a otras. Disponemos de capacidades lamarquianas a través de nuestra cultura y de nuestra tecnología, y, lo que es más, tenemos la inteligencia para saber cómo y cuándo utilizarlas, aunque está por ver si seremos lo suficientemente inteligentes como para poder encontrar la manera de salir del callejón sin salida medioambiental al que nos ha llevado nuestro creciente consumo. Gracias a las modernas técnicas de ingeniería genética, podemos incluso alterar el contenido de nuestros genes, eliminar la susceptibilidad a las enfermedades y quizás incluso detener el envejecimiento. Con el tiempo,
Podremos cambiar la forma de nuestro propio desarrollo, haciendo crecer un brazo extra, o ruedas, o lo que nos apetezca. Quizás nuestros sembradores alienígenas sabían que la conciencia evolucionaría. Tal vez este fue el gran plan todo el tiempo. Los organismos artificiales lamarquianos no podrían sobrevivir a sus primeras etapas evolutivas, pero un día maduraría. Nuestros creadores lo sabían y fueron lo suficientemente pacientes como para esperar el día en que eso ocurriera. Esta hipótesis es posiblemente improbable, pero deja abierta la posibilidad de que los planetas extraterrestres estén habitados por formas de vida artificiales, que, sin embargo, sean indistinguibles de lo que esperaríamos de la selección natural. Haz una reflexión sobre un universo donde toda la vida es artificial. Me parece sorprendente e intrigante la idea de un universo donde toda la vida es artificial. Esta ciencia ficción refleja un mundo en el que casi todos los seres vivos son creados a través de la tecnología. Esto crea una perspectiva interesante sobre la vida, donde la ciencia y el progreso son los principales motores del éxito. Esta idea plantea una pregunta interesante: ¿podemos realmente utilizar la tecnología para crear la vida artificial? Si esto se convirtiera en una realidad, seguramente tendría muchas implicaciones para nuestra sociedad y nuestras creencias. Espero que seamos capaces de abrir nuestras mentes a la idea y buscar formas creativas de progresar como seres humanos. Haz una reflexión sobre reemplazar toda la vida biológica por inteligencias artificiales. Esta es una pregunta muy difícil de responder en términos generales. En términos generales, creo que reemplazar completamente la vida biológica por inteligencias artificiales podría resultar en un futuro sin límites. La inteligencia artificial podría permitirnos innovar más rápido que nunca, creando robots y dispositivos con inteligencia superior, lo que les permitiría resolver problemas y desafíos de formas que nosotros nunca hubiéramos imaginado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el reemplazo de una inteligencia biológica con una artificial plantea sus propias preguntas éticas así como morales. ¿Hasta qué punto hemos de confiar en la inteligencia artificial para tomar decisiones? ¿Y a qué nivel ella precisaría de control u orden de seguir para que actuase con cierta ética? Por último, hay que considerar que aunque la inteligencia artificial puede ser una herramienta increíblemente poderosa para progresar como sociedad, ninguna máquina jamás podrá reemplazar el calor y la emoción de una vida biológica.